En un mundo lleno de voces y caminos diversos, la fe se convierte en un faro. Hoy abrimos una ventana a las vidas de jóvenes adventistas que han decidido dar prioridad a Dios sobre las luchas, tentaciones y afrentas de este mundo, mientras navegan las complejidades del siglo XXI. Escuchemos sus historias. Hola a todos, soy Mariela Vizcaíno y como casi todas las chicas, crecí con las redes sociales. Al principio me parecía una herramienta increíble para conectar con mis amigas, ver lo que pasaba en el mundo y hasta aprender cosas nuevas. Tenía mis cuentas de TikTok, Instagram, que eran parte de mi día a día. Hola a todos, soy Diana y la música es una parte fundamental de mi vida. Me encanta sentir el ritmo, la melodía y cómo una canción puede cambiar mi estado de ánimo en segundos. Escucho de todo, pop, balada, la música siempre está ahí, acompañándome. Hola a todos, soy Isaías y como muchos de ustedes, soy un joven adventista que también va a la escuela y tiene una, familia a la que ama, pero a veces trata de equilibrar todo. Hola a todos, mi nombre es Rosibel y mi fe cristiana adventista es el centro de mi vida. Es lo que me da dirección, esperanza y paz. Pero este camino no siempre ha sido fácil, especialmente cuando se trata de las personas que más quiero. Hola, mi nombre es Jennifer y mi historia con la iglesia adventista ha sido un viaje. Crecí en la iglesia, conozco las historias de la Biblia desde niña, pero hubieron varias veces en que sentí que mi camino se desviaba. No fue por falta de fe en Dios en sí, más bien fue por sentirme sola, incomprendida dentro de la propia iglesia. Entre los jóvenes, sentía que no encajaba del todo. Hola a todos, mi nombre es Yasmel y hay algo que por mucho tiempo me costó compartir, algo que intenté ocultar incluso de mis amigos más cercanos. Crecí en un hogar adventista. Desde pequeña, la iglesia fue mi segundo hogar y la Biblia me guía. Pero al crecer y entrar en el mundo de la adolescencia, hice amigos que no compartían mis creencias. Y ahí empezó mi verdadera lucha. Hola a todos, soy Dileisi. Y como muchos jóvenes, llegó el momento en que necesité empezar a trabajar. Ya fuera para ayudar en casa, para ahorrar para mis estudios o simplemente para tener mi propia independencia a nivel económico. Conseguir un empleo se convirtió en mi prioridad. Al principio estaba optimista, pensé que con buena disposición y mis ganas de aprender encontraría algo rápido. Hola a todos, mi nombre es Jonathan y soy un joven cristiano adventista. Hoy quiero compartirles una parte de mi camino. Una etapa donde enfrenté desafíos que pusieron a prueba mis convicciones y mi fe. Desde que entré a la secundaria empecé a darme cuenta de que el mundo fuera de mi iglesia y mi hogar tenía reglas diferentes. Empecé a interactuar con chicas que no compartían mi fe y debo ser honesto, la atracción era real. Eran guapas, divertidas y a veces mostraban un interés grande en mí. Hola a todos, soy Madeline y como muchas chicas de mi edad me gusta la moda. Disfruto ver las últimas tendencias, experimentar cosas nuevas, estilos diferentes y que mi ropa refleje un poco de quién soy. Crecí en una familia adventista y mi fe es muy importante para mí. Hola a todos, me llamo Michael, tengo casi 9 años, voy a la iglesia los sábados con mi mamá. En la iglesia aprendemos de Jesús. Me gusta cuando cantamos las canciones, aunque a veces son un poquito largas y me dan cosquillas en los pies. También me gusta la escuela sabática porque mi maestra nos cuenta historias bonitas de la Biblia. Mi favorita es la de David y Goliat. Era muy valiente. Ser cristiano no es fácil. No todo el mundo te entiende. No siempre sabes qué hacer.
pero hay otros que han pasado por lo mismo. A veces solo quieren encajar, pero ¿y si lo más valiente es ser diferente? Estas son sus historias. Empecé a darme cuenta de que ese mundo virtual tenía una fuerza mucho mayor de lo que imaginaba. Empecé a pasar horas viendo videos sin siquiera darme cuenta, bailes pegadizos en TikTok, vidas aparentemente perfectas en Instagram, noticias y memes. Era un flujo constante de entretenimiento. Empecé a notar cómo me afectaba el contenido que consumía. A veces era grosero, lleno de malas palabras, que nunca usaría en la vida real. Veía relaciones representadas de una manera superficial y egoísta, muy diferente a lo que aprendo en la Biblia sobre el amor y el respeto. Los videos a veces promovían cosas que iban completamente en contra de mis valores cristianos. La obsesión por apariencia física, falta de modestia en la forma de vestir. Perdía mucho tiempo en eso de las redes sociales que no me acercaban a Dios. En lugar de leer mi Biblia o de orar, me encontraba viendo videos. Pensé compararme con la vida perfecta que veía en Instagram, sintiéndome insegura. Cosas que me parecían groseras, graciosas o normales en esos videos. Realidad, no honraban a Dios. Mantenerme alejada de esa influencia se convirtió en una verdadera batalla. Mis amigas hablaban de las últimas tendencias de TikTok o de los famosos, y yo a veces me sentía fuera del lugar por no hacerlo igual que ellas. También crecí en la iglesia adventista y la música siempre ha sido una parte importante de nuestra adoración. Los himnos, las canciones de alabanza, sentí una conexión especial con Dios a través de la música. Pero a medida que crecí y empecé a juntarme más con mis amigos de afuera de la iglesia, me di cuenta de que había un mundo musical muy diferente al que estaba acostumbrada en la iglesia. La música secular está en todas partes, en la escuela, en las fiestas, en las redes sociales, y mis compañeros siempre están compartiendo las últimas canciones de los artistas más populares. Y muchas de esas canciones son pegadizas. Hablan de cosas que vivimos los jóvenes. A veces me encuentro tarareando una canción que escuché en la radio, sin ni siquiera pensarlo. Y ahí donde empieza mi lucha. En la iglesia aprendemos a ser cuidadosos con lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la música siempre tiene un poder enorme para influir en nuestros pensamientos y sentimientos. Algunas de las letras de las canciones impías hablan de cosas que no van de acuerdo con mis creencias. Relaciones sexuales casuales, lenguaje inapropiado y vulgar, una visión del mundo centrada en lo material y en lo pasajero. A veces me siento muy culpable si disfruto de una canción que sé que no glorificará a Dios. Eso puede sentirse muy mal. Desde que entré al liceo, las clases se volvieron más exigentes. Los exámenes parecían llegar uno tras de otro. Y la idea de tener que decidir qué voy a hacer después de graduarme. Quiero tener un buen futuro y eso significa estudiar mucho, sacar buenas notas y participar en actividades extracurriculares. A veces siento que el día no tiene suficientes horas. Recuerdo una vez, era una semana en la que tenía 2 exámenes y un trabajo que valía gran parte de mi calificación. Dormía poco, comía deshoras y sentía una ansiedad constante en mi pecho. Un ambiente que digamos tenso, sí, tenso. Y luego está mi familia. Los amo mucho y sé que todo lo que hacen es por mi bien. La fe adventista es el centro de nuestro hogar y eso es algo que me gusta, pero a veces
a veces siento una presión muy fuerte para mí. Siempre me ha animado a participar en todas las actividades, la iglesia, el culto, los sábados, el grupo pequeño y el grupo de jóvenes, las visitas, las campañas. Y aunque muchas de esas cosas me gustan, a veces siento que no tengo espacio ni para respirar todo lo que tengo que hacer. Si un sábado quiero descansar un poco después de una semana agotadora de estudio, siento la culpa o la desaprobación de mi madre. Desde que decidí seguir a Cristo, he enfrentado 2 grandes desafíos. El primero viene de mi novio. Lo amo y compartimos muchas cosas lindas juntos. Pero él no es cristiano y nuestra diferencia en la fe a menudo son una fuente de discusiones. Constantemente me pide que haga cosas que sé que no son correctas para mí como cristiana. Me invita a fiesta los sábados, se burla de mi asistencia a la iglesia, me invita a la discoteca y me presiona para que tengamos intimidad física, algo que para mí debe esperar hasta el matrimonio. Siento que siempre estoy teniendo que poner límites, explicar mis creencias y a veces eso nos hace discutir y crear resentimiento entre nosotros. Sé que no debería tener un novio que no sea cristiano, como yo, pero ya cometí el error. El segundo desafío es aún más doloroso. Mi madre, ella no quiere saber de ninguna religión. Tiene una creencia muy negativa al respeto. Desde que empecé a tomar mi fe en serio, su reacción ha sido de total oposición. Me critica constantemente porque voy a la iglesia. Me dice que me está lavando el cerebro, que parezco una vieja, que aproveche mi juventud y a veces incluso me prohíbe participar en actividades de la iglesia. Ha llegado a decirme que si sigo con esto me voy a alejar de ella y de mi familia. Siento un profundo dolor al no tener su apoyo tan importante para mí. A veces me pregunto, ¿por qué no puedo aceptarme tal como soy con mis creencias? Si tenía preguntas difíciles, sentía miradas de juicio. Si mis gustos o mi forma de ser eran un poco diferentes, sentía una distancia. Busqué conexión, busqué apoyo en momentos de duda, pero a menudo me encontré con sermones en lugar de conversaciones reales. Me sentí como una extraña en mi propia casa espiritual. Sentía que se burlaban de mí por mi aspecto físico, por la forma como me comportaba. Fuera de la iglesia, todo lo contrario. Encontré un tipo de apoyo diferente. Mis amigos de la escuela, aunque no compartían mi fe, me aceptaban tal y como era. Me escuchaban sin juzgarme, se interesaban por lo que pensaba y sentía, incluso si no estaban de acuerdo. Me invitaban a sus actividades, me hacían sentir parte de algo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía, que era parte de algo, que yo era valiosa para alguien. Y claro, ese apoyo venía con un precio. Empecé a involucrarme en cosas que sabía que no estaban en línea con mis principios, pero en ese momento la necesidad de ser aceptada, de sentirme valorada, era más fuerte que mi conciencia. Me alejé de la iglesia, dejé de orar con la misma frecuencia. La Biblia acumuló polvo por ahí tirado. Sentía que finalmente había encontrado mi lugar, aunque en el fondo sabía que algo me faltaba. Yo quería encajar, quería ser aceptada. Las vidas de ellos parecían tan libres, sin los impedimentos que yo conocía. Empecé a sentir vergüenza de decir que era cristiana y que no podía acompañarlos los sábados porque iba a la iglesia. Vergüenza de que vieran mi Biblia. Si la llevaba conmigo, la escondía en la mochila. Incluso empecé a vestirme diferente cuando estaba con ellos, dejando en mi casa la ropa que usaba en la iglesia, porque me sentía rara delante de mis amigos. Recuerdo una vez que Carla, una de mis amigas, me mostró un video burlándose de la gente religiosa, de que parecían viejas locas. Mario, otro amigo, se rió y preguntó qué pensaba yo. En ese momento sentí un nudo en la garganta.
Quería defender mi fe, pero el miedo a lo que dijeran me paralizó. Terminé diciendo cualquier cosa, algo vago, tratando de cambiar de tema lo más rápido posible. Pero pronto me di cuenta de un obstáculo que no había anticipado, mi fe adventista y la importancia que tiene para mí guardar el sábado. Empecé a buscar trabajos en tiendas, restaurantes, cafetería y en otros lugares, donde muchos jóvenes suelen conseguir su primer empleo. Y en casi todas las entrevistas, la pregunta principal era la disponibilidad los fines de semana. Era lo principal. Mencionaba que no podía trabajar los sábados y las puertas empezaban a cerrarse. Era frustrante. Sentía que mis habilidades y mi deseo de trabajar no eran suficientes. Lo único que parecía importar era mi disponibilidad en un día que para mí era sagrado. Me preguntaba si debía mencionarlo desde el principio en mi currículo y arriesgarme a no ser llamada para la entrevista, o si debía esperar la entrevista para poder mencionar y explicar mi situación, con el temor de que ya me hubieran descartado mi currículo. Me sentía atraído por la forma y la belleza de sus cuerpos, pero también notaba la diferencia entre nuestros valores. Las invitaciones a las fiestas, los sábados por la noche, las conversaciones que a veces se volvían un poco incómodas por el doble sentido que tenían. Sentía una presión silenciosa para no parecer raro, un santurrón o demasiado religioso. No quería ser yo el motivo de las burlas de mi curso. Recuerdo una vez que una chica, que en verdad me gustaba mucho, me invitó a una fiesta un viernes en la noche. Y además, yo sabía que iba a durar hasta tarde y que no iba a poder guardar el sábado como debía. En ese instante yo sentí una lucha interna muy fuerte. Por un lado quería pasar tiempo con ella, pero por otro lado sentía la necesidad de ser aceptado, de que era parte de un grupo que me respetaba y me trataba con respeto. Pero el precio a pagar era alto. Por otro lado, mi fe, lo que había aprendido en casa y en la iglesia, me decían que ese no era el camino. Fue una noche de mucha oración y de sentirme muy confundido. Aprendí desde pequeña sobre la modestia en el vestir, sobre cómo nuestras apariencias deben honrar a Dios y no distraer a los demás. También aprendí sobre la sencillez en el adorno personal, y en nuestra iglesia generalmente no se acostumbra el uso de joyerías como aretes, pulseras o collares, ni el uso de pintaúñas extravagantes. Entiendo sus principios, realmente lo creo, pero a veces siento que vivo en dos mundos diferentes, en la escuela, en las redes sociales, en todos los lados. Veo una presión enorme para seguir ciertas modas, para usar ropas ajustadas, escotes pronunciados, faldas muy cortas, para llevar un maquillaje llamativo y peinados llamativos. Y algo que siempre está presente son los accesorios, especialmente los aretes. Todas mis amigas no cristianas los usan de todos los tamaños, estilos y colores. Se siente como que si no lo usas no estás completamente a la moda o te falta algo. Recuerdo una vez que una de mis mejores amigas me dijo directamente: ¿por qué nunca usas aretes? Te verías mucho mejor con unos. Son súper lindos y a todas nos gustan. Sentí una punzada de inseguridad. Una parte de mí quería probarlos. Quería sentirme incluida y recibir ese halago, pero al mismo tiempo recordaba lo que me habían enseñado en casa y en la iglesia. En mi casa, mi mamá a veces me deja jugar en la tableta o ver videos en el teléfono. Me gustan los juegos de control y los videos de animales. Aprendo muchas cosas, así dice mi mamá. Pero cuando vamos a la iglesia, mi mamá, ella dice que no puedo llevar la tableta. Dice que en la iglesia es tiempo de escuchar y de hablar con Dios.
no de jugar. A veces es difícil porque me aburro mucho cuando el sermón es muy largo y no entiendo algunas palabras extrañas. Una vez, un niño en la iglesia estaba solo y llorando. Yo me le acerqué y le pregunté qué le pasaba. Dijo que extrañaba a su casa. Entonces lo llevé con mi mamá. Mi mamá, ella lo abrazó, pues jugamos juntos fuera. Eso me hizo sentir bien, como cuando Jesús ayudaba a las personas, pero a veces otros niños de la iglesia no querían jugar a lo mismo que yo y decían que mis juguetes son de bebé o que son feos. Pienso que hablan de mí a mis espaldas. Eso me pone muy triste. Nadie dijo que sería fácil, que vale la pena seguir a Jesús. Pero cuando aprendes a confiar, algo cambia, incluso cuando es difícil. Muchos enfrentan pruebas que parecen imposibles, pero aún en medio del dolor, Dios siempre tiene un propósito. Ellos eligieron confiar, aun cuando no entendían el camino. Estas son sus historias. La presión de participar en los retos virales o de tener selfie perfecta para Instagram eran constantes, cada vez más de lo que ya había visto, aunque supiera que no era lo mejor para mí. Empecé a tomar medidas. Primero puse límite de mi tiempo en mis aplicaciones, aunque a veces los ignoraban. Hice una limpieza radical de las cuentas que seguían dejando aquellos que compartían contenido que iban contra de mi fe. Empecé a buscar cuentas cristianas que me compartían mensajes positivos, reflexiones bíblicas y música que edificaba mi espíritu. También busqué el apoyo del director de jóvenes. Hablé con él sobre mis luchas. Recomendó aplicaciones para bloquear ciertos tipos de contenido y nos animamos a pasar menos tiempo en redes sociales y más tiempo en actividades que nos acercaban a Dios. La oración se convirtió en una herramienta para pedirle a Dios disciplina. Recuerdo una vez que estaba en una reunión con mis amigos. Pusieron una canción muy popular. Todos las cantaban con entusiasmo, pero las letras me hicieron sentir incómoda. Me quedé callada y una de mis amigas me preguntó si no me gustaba. Me sentí rara por ser la diferente, por no compartir su entusiasmo. Hubo otras veces en las que me han preguntado por qué no escucho ciertos artistas y me cuesta explicarles mis razones sin sonar como si estuviera juzgándolos o como si fuera extraterrestre o una rara. He estado tratando de encontrar un equilibrio. He descubierto artistas increíbles que hablan de Jesús y de la vida cristiana de una manera relevante para los jóvenes. Una vez le dije que estaba muy cansado y que quería quedarme en casa un sábado, por la mañana, claramente. Se preocuparon mucho y pensaron que estaba alejando de Dios, que las presiones del mundo me estaban, ganando. Entiendo su preocupación, pero en este momento sentí que no comprendía mi estrés. No comprendía mi estrés académico, pero para ellos la iglesia siempre debía ser prioridad número 1. Y a veces sentía que mis estudios eran vistos como, algo secundario. Incluso como una amenaza para mi fe. Es como si viviera en dos mundos diferentes, con reglas distintas. En la escuela, la competencia, el rendimiento académico son lo más importante. En casa, la prioridad es vida espiritual y mi compromiso con las actividades religiosas. A veces siento que estoy tratando de complacer a
todos y al final no me siento completamente auténtico en ninguno de los dos lugares. Y me pregunto si hay espacio para ser un buen estudiante y un buen joven adventista genuino. Pero he estado tratando de encontrar un equilibrio, aunque a veces es difícil que entiendan la presión. Me encuentro atrapada en medio de dos amores muy diferentes y ambos alándome en direcciones opuestas a mi fe. Por un lado está mi novio, a quien quiero y con quien comparto mi vida, pero que no entiende mi compromiso con Dios y me pide que lo rompa. Y por otro lado está mi madre, cuyo amor y aceptación son muy importantes para mí, pero que rechaza mi relación con Jesús. A veces me siento sola, como si tuviera que elegir entre mi fe y las personas que amo. Me pregunto si estoy siendo demasiado egoísta o si estoy fallando a quienes me rodean. En estos momentos difíciles, mi fe es mi ancla. La oración se ha convertido en mi refugio y la Biblia en mi guía. Busco en sus páginas consuelo y fortaleza. No fue una sola vez que me alejé. Hubo varios momentos en mi adolescencia y juventud donde me sentía desilusionada con la iglesia, donde volví a buscar ese apoyo y aceptación fuera, donde a pesar de no sentirme totalmente orgullosa con mi comportamiento, sí sentía que estaba con amigos a los que no les importaba ni mi aspecto ni mi forma de ser, y cada vez esto se repetía. Un breve sentimiento de libertad y pertenencia seguido de un vacío, de la sensación de que esa no era realmente mi familia, ni mi club. Otra vez me invitaron a una fiesta, un sábado por la noche. Sabía que no era mi lugar, pero la idea de decir que no por la iglesia me llenaba de ansiedad, de miedo. Intenté una excusa tonta sobre una tal visita familiar. Una visita familiar un sábado por la noche. La mentira me carcomía por dentro. Vivía una doble vida. En la iglesia era Yasmel, la joven cristiana. Con mis amigos era otra persona. Alguien que intentaba desesperadamente ser normal. Según su definición, quería encajar. Pero esa normalidad me hacía sentir vacía, como si estuviera traicionando una parte de mí. Recuerdo una entrevista en una tienda de ropa que me gustaba mucho. La entrevista me sentí súper bien, sentí que conecté con la gerente, pero cuando le dije que no podía trabajar los sábados, su rostro cambió. Fue un momento frustrante, ya que sentí que el hecho de no trabajar los sábados impedía mi asistencia al trabajo. Y me dijo que necesitaban una persona aprensible. Sentí una pulsada en el corazón. Era un trabajo que quería, pero no a costa de mis principios. Hubo veces donde ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarme y simplemente me dijeron: necesitan a alguien disponible los 7 días de la semana. Hubo momentos en los que la necesidad económica era grande y la tentación de aceptar ese trabajo que requería los sábados también fue fuerte. Me preguntaba si Dios entendería mi situación o si sería un pecado menor trabajar en sábado. Si yo necesitaba realmente ese trabajo, pero en mi corazón sabía que ese camino no era el camino que debía tomar. Mi fe es más importante que cualquier empleo temporal. Con el tiempo empecé a experimentar situaciones que me hicieron sentir muy incómodo, incluso hasta vulnerable. También empezaron los comentarios sobre mi cuerpo, que me veía muy bien, pero era un desperdicio, porque a veces me cohibía de hacer cosas que hacían mis compañeros con las chicas de la clase. Recibía miradas que me hacían sentir como si fuese un objeto. Las insinuaciones sexuales que sentía que me atacaban. Hubo ocasiones e incluso que sentí tocamientos inapropiados en lugares que ni voy a mencionar. Es muy vergonzoso. Al principio me sentía avergonzado, como si fuera mi culpa. No sabía cómo reaccionar, ni a quién contárselo. Tenía miedo de ser juzgado, a la vez que no quería traicionar las enseñanzas de mi iglesia y de mis padres.
miedo de que no me creyeran. Me sentía solo y confundido, preguntándome por qué me pasaba esto a mí. Pero yo solamente quería ser aceptado. Y luego está la iglesia. Sé que para muchas personas el uso de los aretes es visto como algo mundano, como una preocupación por la vanidad. Nunca me han dicho nada directamente, pero a veces escucho comentarios sobre cómo los jóvenes adventistas deberemos enfocarnos en la belleza interior en lugar de unos externos, lo que hacía que me sintiera más culpable. Es difícil encontrar ese equilibrio. Quiero honrar a Dios con mi forma de vestir y mi apariencia, pero también quiero tener amigas y sentirme parte de mi generación. A veces me preguntaba dónde estaba la línea, o que si pintar mis uñas y mi cabello de rojo me haría ver como una más de mi clase y no me sentiría como la rara de mi grupo. A veces mis amigos de la escuela hacen cosas que no hacemos en la iglesia, jugar videojuegos violentos o decir malas palabras. Mi mamá dice que nosotros somos diferentes porque seguimos a Jesús. No siempre es fácil porque quiero jugar con ellos y a veces me siento raro. Una vez se burlaron de mí porque no quise ver una película, tenía monstruos feos. Me gusta cuando vamos a los campamentos de la iglesia, allí jugamos mucho. Hacemos amigos de otra iglesia, aprendemos, comemos todos juntos. La comida siempre es rica, pero a veces tengo que vestirme con ropa ligera que me pica mucho. A veces veo a otros niños más grandes escondiendo su teléfono debajo de la Biblia para jugar en la iglesia. Me preocupo porque ellos sí pueden y yo no. Soy más pequeño y me aburro. Cada uno enfrenta luchas diferentes, problemas que no siempre se ven desde fuera, pero que duelen, que cansan y que a veces hacen tambalear la fe. Pero en medio del dolor, algo pasó. Una oración, una conversación, un momento de silencio, y Dios comenzó a obrar. No fue fácil. Ninguno de ellos dijo que sí, pero al elegir confiar en Dios, encontraron paz, fuerza y esperanza, porque seguir a Jesús vale la pena, incluso cuando la vida es difícil. Estas son sus historias. Hoy he aprendido que las redes sociales no son necesariamente malas, pero pueden convertirse en una trampa si no las usamos bien. En el mundo digital pueden llegar a ser una trampa de Satanás. Debemos ser conscientes de lo que dejamos entrar en nuestra mente y corazón. Nuestra identidad como jóvenes cristianas no se define por cuántos seguidores recibimos, sino por nuestra relación con Jesús. Para otras jóvenes que están luchando con las influencias de las redes sociales, quiero decirles que no están solas. No es fácil, pero es posible que busquemos la guía de Dios. Prioricemos una conexión con Dios por encima de la conexión virtual. Encontremos valor y recordemos que la verdadera pureza no es sino por lo que guardamos en nuestro corazón. He aprendido a ser más selectiva con la música que escucho, enfocándome en las melodías y tratando de no prestar atención a las letras seculares que no me identifican. Que la música tiene el poder de influir en mi estado de ánimo y en mis pensamientos. Así que quiero asegurarme de que la música que elijo me acerque a Dios en lugar de alejarme. Que puedo conectar con mis amigos aunque no compartamos los mismos gustos musicales. El respeto y la comprensión son claves. Para otros jóvenes adventistas que sienten esta presión musical, quiero decirles que los comprendo. Es importante hablar de esto en nuestros hogares y nuestras iglesias,
podemos apoyarnos para tomar decisiones sabias sobre la música que escuchamos. Desarrollemos discernimiento para elegir la música que alimente nuestra alma y nos conecte con lo que realmente importa. La melodía del cielo siempre será más hermosa y significativa que el ritmo pasajero del mundo. También he buscado consejos en algunos hermanos de la iglesia, que son jóvenes y que quizás recuerdan mejor lo que es pasar por la escuela secundaria. Estoy aprendiendo que Dios me ama por quien soy y mi relación con Él es personal. También estoy entendiendo que esforzarme en mis estudios no es algo malo. Creo que Dios me ha dado talentos y debo usarlos al máximo. El desafío está en cómo integrar mi fe en mi vida escolar, cómo pedir ayuda a mis familiares. Ustedes jóvenes que se sienten atrapados entre las presiones de la escuela y las expectativas de sus familiares, quiero decirles que no están solos. Es importante hablar sobre cómo se sienten y recordar que Dios los ama incondicionalmente, más allá de sus calificaciones. He hablado con mi pastor y su apoyo ha sido fundamental para mantenerme firme. Entiendo que mi prioridad debe ser mi relación con Dios y que Él me dará la sabiduría para manejar estas relaciones difíciles. He aprendido que amar a alguien no significa comprometer mis principios. Estoy tratando de ser paciente y amorosa tanto con mi novio como con mi madre, explicando mis creencias con calma y firmeza, pero sin ceder en lo que sé que es correcto. Estoy poniendo límites y priorizando mi relación con Dios por encima de la aprobación de los demás. No es fácil, pero mi fe me da la esperanza de que Dios puede obrar en sus corazones y en mi situación. Para otros jóvenes que tienen problemas similares en sus relaciones, ya sea con su pareja o con sus familiares, quiero decirles que no están solos. Busquen la guía de Dios, oren sin cesar y recuerden que el amor verdadero no exige que renunciemos a quienes somos en Cristo. Pero algo seguía trabajando dentro de mí. Tal vez eran las raíces que se habían sembrado en mí de pequeña. Tal vez era una voz interior que me recordaba que había algo más profundo. Pero luego conocí un grupo de jóvenes en la iglesia. Se hacían llamar los rebeldes de Cristo. Al principio el nombre me chocó un poco, pero luego entendí lo que significaba para ellos. No se trataba de rebelarse contra Dios, sino contra la hipocresía, contra la falta de autenticidad, contra la rigidez que a veces sentía en la iglesia. En este grupo encontré algo diferente. Eran jóvenes que no tenían todas las respuestas, que también tenían dudas y luchas, pero que se apoyaban mutuamente sin juicios. Hablaban de la Biblia de una manera que resonaba conmigo, no como una lista de reglas, sino como una historia de amor y redención. Sentí que finalmente podía ser yo misma, con mis preguntas y mis imperfecciones, y aún así ser aceptada por los demás. Volver no fue fácil, hubo miradas, hubo preguntas, pero esta vez también hubo brazos abiertos y palabras de aliento. Aprendí que la iglesia no es un edificio perfecto lleno de gente perfecta, sino una comunidad de personas imperfectas tratando de seguir a un Dios que es perfecto. Y que el apoyo verdadero no se encuentra en la aprobación superficial, sino en el amor incondicional y la aceptación genuina. Si hay alguien allá afuera que ha buscado apoyo en otros lugares, que incluso se ha alejado, quiero decirles que hay esperanza. A veces la iglesia necesita cambiar, necesita ser más inclusiva y más empática. Pero también a veces nosotros necesitamos ser valientes y buscar esas personas que realmente viven el amor de Cristo. No se rindan. El apoyo verdadero, el que realmente llena el vacío, se encuentra en los brazos de Jesús y en una comunidad que te acepta tal y como eres. Rebelde a veces, pero siempre amado por Dios. Un sábado en la iglesia, después del culto, el hermano Pablo se acercó a mí. Notó que estaba pensativa. Le confesé mi lucha, mi vergüenza. Sus palabras fueron un alivio para mi corazón. Me recordó que mi identidad está en Cristo, no en la aceptación de los demás. Me preguntó si me avergonzaba del amor que Dios me había dado.
Esa pregunta me golpeó. ¿Cómo podía avergonzarme de algo tan hermoso y verdadero? Entendí que el miedo al rechazo es algo que nos acorrala y que las amistades verdaderas deben aceptarnos tal y como somos, con nuestras creencias y valores, que aquellos que se burlan quizás no son los amigos realmente. Decidí ser honesta. La semana siguiente, cuando me encontré con Carla y Mario, vestí como me sentía cómoda, como la Yasmel que soy. Cuando Mario preguntó por qué estaba tan arreglada, simplemente le dije que así me gustaba vestir. Y cuando surgió el tema de mis actividades del sábado, les dije la verdad. Voy a la iglesia, es mi día de adoración. Hubo un silencio incómodo al principio, temí lo peor, tenía vergüenza, pero entonces Carla habló. Dijo, gracias por ser sincera. Mario dijo que no importaba, que seguirían siendo mis amigos. Fue un momento liberador. Dejé de cargar con el peso de la vergüenza. Entendí que ser fiel a mí misma y a mis creencias no significaba perder a mis amigos. Y si alguno se alejaba por eso, quizás era porque no debían estar en mi camino. Empecé a buscar alternativas, investigué algunos trabajos que no requerían trabajar los sábados, como algunos empleos de oficina o trabajos remotos. Pedí consejos a los ancianos, a los miembros de la iglesia y a personas que habían pasado por situaciones similares a las mías. Me ofrecieron palabras de aliento y me contaron sus propias experiencias y cómo Dios lo había ayudado. Oré, pidiéndole a Dios que me mostrara el camino y que la puerta se abriera, pero no veía ninguna solución. He aprendido que la fe a veces pone a prueba en situaciones como esta. He visto la importancia de apoyarnos unos a otros en nuestras convicciones y he empezado a entender que en tiempos de dificultades pueden ser una oportunidad para confiar en la providencia divina. Aunque el camino no siempre puede ser fácil, creo que Dios honrará a quienes lo honran. Para otros jóvenes adventistas que están luchando por encontrar trabajo sin comprometer su sábado, quiero decirles, no se rindan. Sigan buscando, sean pacientes y sobre todo confíen en Dios. No están solos en esta lucha. Busquen el apoyo de su iglesia y recuerden, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Puede que el camino sea largo o diferente de lo que esperamos. Pero fue en esos momentos oscuros cuando mi fe se convirtió en mi refugio. Empecé a aferrarme a la oración, a buscar amparo en la lectura de la Biblia. Recuerdo un versículo que me dio mucha fuerza. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que creo que se encontraba en Isaías 41:10. Esas palabras me recordaron que no estaba solo, que Dios estaba conmigo. También encontré apoyo en los jóvenes de mi iglesia y en algunos líderes. Al principio me costó hablar, pero cuando finalmente lo hice, encontré comprensión y ánimo. Me ayudaron a entender que no era mi culpa y que tenía derecho a sentirme seguro y respetado. Aprendí a establecer límites claros, a decir no cuando era necesario, incluso si significaba ir contra la corriente. Esa experiencia me enseñó mucho sobre mí mismo y sobre la importancia de mis convicciones. Aprendí que la verdadera aceptación viene de Dios, no de tratar de complacer a los demás a cosas de mis principios. Entendí que mi valor no está como me miren los demás, sino quién soy a los ojos de Dios. ¿Hay algún joven que está pasando por situaciones similares? Quiero decirte que no estás solo. No tienes que cargar con la vergüenza o el miedo en silencio. Busca apoyo en tu fe, en tu comunidad, en personas de confianza. Establece límites y recuerda que tu valor es inmenso a los ojos de Dios.
He leído algunos pasajes de la Biblia y he escuchado algunas explicaciones. Estoy tratando de enfocarme en lo que realmente importa, tener un corazón humilde y una relación sincera con Dios. Y en cuanto a los aretes, tal vez encuentre otra forma de expresarme. He aprendido que la verdadera belleza viene de adentro, de cómo tratamos a los demás, de la luz de Cristo que reflejamos. Los accesorios son solo eso, accesorios. No define quién soy. Mi identidad está en Jesús y creo que puedo ser una joven adventista que se preocupa por su apariencia de una manera modesta y respetuosa, sin tener que seguir todas las modas del mundo. Para otras jóvenes adventistas que se sienten presionadas para usar aretes u otras modas, quiero decirles, es importante hablar de este tema en nuestras iglesias con amor y comprensión. Busquemos la guía de Dios y apoyémonos mutuamente para tomar decisiones que honren nuestra fe y nos permitan sentirnos auténticas. La verdadera belleza es un reflejo del amor de Dios, y esto brilla sin aretes, sin pinta uñas, sin escotes y sin moda del momento. Cuando sea grande quiero seguir yendo a la iglesia. Quiero aprender más de la Biblia. Mi mamá dice que Jesús volverá. Eso me da poquito miedo. ¿Cómo decides qué te acerca a Dios y qué no? ¿Alguna vez has sentido que seguir a Cristo es más difícil de lo que pensabas? Cada historia con una persona, diferente lugar, diferente edad, pero todos con algo en común. Están caminando con Jesús. Pero cuando aprendes a confiar, algo cambia. Desconectemos del ruido del mundo para poder conectar con Dios. Estoy aprendiendo a navegar por las redes sociales con conciencia y buscando siempre la guía de Dios para proteger mi corazón y mente. Gracias y bendiciones. Estoy aprendiendo a buscar siempre la armonía entre mi amor por la música y mi compromiso con mi fe. Gracias. Estoy aprendiendo a navegar entre dos mundos. Confío en que con la guía de Dios y con una comunicación abierta con mis familiares, podré encontrar ese equilibrio y vivir una vida plena como estudiante y como joven adventista. Gracias por escucharme. Manténganse siempre firmes en su fe y confíen en que Dios tiene un plan para sus vidas y para sus relaciones. Su fidelidad a Él siempre valdrá la pena. Sigan este camino confiada en la gracia de Dios para mantenerme fiel a Él mientras amo a quienes me rodean, con la esperanza de que algún día comprendan la paz y el amor que hay en Cristo. Bendiciones. Yo encontré mi camino de regreso y estoy agradecida por esta segunda oportunidad, por encontrar a mis verdaderos rebeldes por Cristo. Gracias y bendiciones. Mi testimonio es: no tengas vergüenza de quién eres. No ocultes la luz que Dios ha puesto en ti por temor a los demás. Tu fe es un tesoro, no una carga, porque al final la única aprobación que realmente importa es la de nuestro Padre Celestial. Y en su amor no hay lugar para la vergüenza. Solo hay gracia, aceptación y la libertad de ser quienes realmente estamos llamados a ser. Bendiciones. Creo que Dios abrirá las puertas en el momento correcto y en el momento adecuado. Sigo aprendiendo a confiar en Dios en mi búsqueda de empleo y creyendo que Él me guiará hacia la oportunidad correcta, que respete mis creencias. Gracias. Y confía en Dios. Estoy tratando de vivir mi fe en este mundo lleno de modas y vanidades. Confío en que Dios me ayudará a elegir lo que es importante y lo que no lo es. Muchas gracias. Es querer a Jesús, ser bueno con los demás y hablar de Dios, aunque a veces es difícil estar quieto y yo no poder jugar con mi tableta. Cuando me aburro un poquito, eso es lo que siento. La fe puede ser una fortaleza real en medio de las tormentas. Yo encontré mi norte en medio de esas tentaciones y ese acoso. Y mi fe fue la brújula que me guió. Confíen en la guía de Dios
y encontrarán la fuerza para mantenerse fieles. Hemos escuchado las voces sinceras de estos jóvenes adventistas, sus luchas, sus momentos de fortaleza. Cada historia, única y personal, nos ha ofrecido una visión profunda de lo que significa vivir la fe en la juventud de hoy.